y vencido de clemencia, el hombre se humilla y cede. Es de Dios el ocultarse en lo que más es abierto, que no comprendo ni quiero lo que observa mi fe, pues no percata la mente de lo divino en estrecho, lo que corazón no siente ni ojo humano ve. Amén. Bien, vamos a pasar ya, ¿cierto?, al mensaje. Ok, vamos a poner esto acá para que no. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Hermanos, Padre, venimos ante tu presencia hoy, tus hijos, con gran regocijo, con gran alegría, nuestros corazones exuberantes y exaltados, recordando un aniversario más del triunfo de nuestro Señor, de que se sellara nuestra salvación, la salvación de la humanidad, Señor, en aquel momento glorioso en que tu Hijo descendió a los infiernos y estuvo allí 3 días, Señor, y pagó nuestra culpa y después resucitó y después subió al cielo y fue elevado. Te damos la gloria y la alabanza por eso, sabiendo que el Señor Jesucristo está en este momento a tu diestra, Señor, intercediendo por nosotros, abogando por tu pueblo, Padre Celestial. Por tanto, las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de tu iglesia. Vemos los tiempos, Señor, que van empeorando, que la maldad aumenta hasta que culmine, Señor, la copa de tu ira y tú regreses a juzgar a los vivos y a los muertos. Y esa es nuestra esperanza y nuestra fe, sabiendo que las tribulaciones que podamos pasar en este mundo serán de corto tiempo y en nada se comparan con las glorias venideras. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias por la salvación nuestra lograda en aquel día. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos, hermanos, reunidos todos aquí, contentos, celebrando. Siempre ha sido el día de las Pascuas un momento, por lo menos para mí personalmente, ha sido siempre un momento de alegría, de regocijo, y creo que para todos nosotros también. Amén. Ay, qué amén más poco alegre. Amén. Digo, así me gusta, así me gusta. ¿Quién dijo ese amén que estremeció que fue como el sonido de muchas aguas? ¿No? Así me gusta. Digo, estamos contentos, gozosos. Amén. Si usted lo dice. Y gozosos, ¿por qué? Porque la cristiandad es verdad. Porque lo que nosotros creemos es cierto, es verificable. Es la verdad de Dios, es histórico. Como dice el apóstol Juan, dice: lo que vieron nuestros ojos y oyeron nuestros oídos y tocaron nuestras manos referente al verbo de vida. Hay testigos de lo que ocurrió. Amén. Y también somos testigos de la maldad que está creciendo. No sé si ustedes vieron que nuestro augusto presidente declaró este día como el día más santo en la cristiandad, que estamos celebrando un aniversario de la resurrección de nuestro Señor, un aniversario de donde se gestionó la salvación de la humanidad. Y el presidente decidió declarar este día como el día de visibilidad de LGBT, etcétera, el alfabeto. ¿Usted puede creer eso? Eso está ocurriendo en nuestros tiempos, hermano. El Señor es real, pero el diablo también es real. Y el diablo está furioso. Y el diablo quiere blasfemar este día en que el pueblo de Dios está reunido. Y el pueblo de Dios está reunido lleno de gozo y de alegría, celebrando la victoria en la cruz de nuestro Señor. ¿Y qué hace el diablo? Trata de blasfemarlo, trata de ocultarlo, trata de opacarlo. ¿Ok? Pero nosotros sabemos sus estratagemas. Vamos entonces conmigo al libro de Lucas y a ver un poco la descripción de los hechos que ocurrieron y que estamos celebrando en este día. Libro de Lucas 24, lo leímos en la invocación. Lucas 24. Dice: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. Aquí vemos que estas mujeres venían, ¿para qué? Para preparar el cuerpo del Señor Jesús. Ellas no estaban expectando ver una tumba vacía ni ver una resurrección. Ellas estaban convencidas de que el Señor Jesús estaba muerto y frío en esa tumba. Por eso traían las especias, que no tuvieron tiempo antes de la Pascua de preparar su cuerpo. Y venían ahora a pedirle a aquellos soldados que movieran la piedra para ellas poder preparar el cuerpo del Señor Jesús para la eternidad, ¿no? Para que descansara en paz. Como decimos nosotros, ya descansa en paz. Y se llevaron la sorpresa de sus vidas. Dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todos de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El evangelio es una locura. El evangelio es esquizofrénico. Imagínense que nosotros estamos predicando que un hombre resucitó de los muertos. Esto simplemente no pasa, esto no ocurre, no va con el orden natural de las cosas. Es decir, tenían una justificación racional estos apóstoles para creer que las mujeres estaban locas, a diferencia de que no estaban locas y de que en verdad había resucitado. Y después se les manifestó. Pero dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el Evangelio de Juan nos dice que Pedro corrió, que el discípulo Juan, que era más joven, le pasó por el lado corriendo, llega primero al sepulcro, pero dice que no entra. Pedro entra y ve los lienzos. ¿Y qué dice? Y creyó. Vemos que el Señor se presenta a nuestras dudas, a nuestras inquietudes, y Él se encuentra con nosotros en el lugar donde nosotros estamos, para que nosotros podamos tener fe y para que podamos ser salvos. Dice: la resurrección es el evento central de una historia que comenzó con la creación y que culminará con la replicación del mismo evento en la resurrección de los creyentes. Si usted mira la historia de la humanidad de principio al fin, de alfa a omega, usted va a ver que la resurrección del Señor Jesús está como que en el eje, en el centro, en el epicentro de toda la historia de la humanidad. De que el mundo lo podemos regir, siempre decimos que antes del Señor Jesús lo marcamos desde su nacimiento, y está bien hacer esto. Pero la redención del mundo se marca ¿desde cuándo? Desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solo de su muerte y resurrección. Porque el Señor, si hubiera muerto, no hubiera sido eso suficiente. Él tiene que resucitar, y resucitó. Hay un antes y un después. Y los del Antiguo Testamento miraban y quedaban asombrados y no entendían bien cómo iban a ocurrir estas cosas. Y ahora nosotros miramos hacia el pasado. O sea, ellos miraban hacia el futuro esperando algo que iba a ser cumplido. Nosotros miramos hacia el pasado, algo que ya fue cumplido. Amén. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4:12. Porque el evento de la resurrección, 1 de Tesalonicenses 4:12, y esto es un versículo que todos conocemos. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y estas son palabras de Dios que el apóstol Pablo le está dando a un pueblo que estaba sufriendo el trauma de la muerte de seres queridos que habían fallecido y que tenían miedo a no volverlos a ver. Y Pablo le dice: no, el Señor resucitó, y así como el Señor resucitó, aquella resurrección va a ser replicada en la resurrección futura de estas personas por las cuales ustedes están llorando. Y él escribe esto, le dice: ¿para qué? Para alentarlo. Dice: para que no seáis como los otros que no tienen esperanza. La resurrección es la esperanza nuestra, es la esperanza de gloria. Estamos aquí reunidos precisamente, mire hermano, si la resurrección no ocurrió, entonces nuestra fe es vana. Vana.
El hecho de la resurrección eleva todas las cosas a un sentido, todo tiene sentido. Imagínense qué sinsentido sería que Cristo murió. Pero todo el enfoque ocurre cuando la toma lugar, cuando el Señor se eleva y asciende en cuerpo y alma al cielo y está en este momento a la diestra del Dios Padre. No fue una resurrección espiritual como algunas religiones herejes y gnósticas y neognósticas quieren enseñar, que el Señor tuvo una resurrección espiritual. No fue una resurrección espiritual, fue una resurrección física, porque si hubiera sido espiritual no habría que remover la piedra. ¿Por qué piensa? Otra cosa también, la piedra no fue removida para que el Señor pudiera salir. La piedra fue removida para que nosotros pudiéramos ver, porque el Señor podía atravesar esa piedra, pero para que no haya duda de que fue un fantasma lo que vieron, sino que fue el Señor mismo en carne que resucitó. Amén. Bien, y esa es nuestra esperanza gloriosa. Vayamos a Romanos capítulo 6, verso 5. El mensaje de hoy se llama la presencia de su resurrección y su poder. Y yo quiero que analicemos que a pesar de este evento glorioso, de esta increíble, el evento más importante de la historia de la humanidad, fíjese, es la resurrección del Señor. Pero que ese evento no tiene ningún poder para usted, a no ser que ciertas condiciones se encuentren en nosotros. Bien, Romanos capítulo 6, verso del 5 al 11, ¿qué dice? Pues si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la esperanza gloriosa de la cristiandad. ¿Usted quiere saber de qué se trata la cristiandad? Ahí está, la sustitución vicaria de nuestro Señor para que en todas las cosas nosotros seamos hechos semejantes a Él, en su muerte, pero también en su resurrección. La realidad de la resurrección del Señor es el tema central de la vida cristiana. Sin embargo, esta realidad, este poder, no tiene ningún valor ni eficacia para aquel que no está en unión con Él. Es posible reconocer el hecho histórico de la resurrección de Jesús. Es posible exclamar con el centurión en el momento de su crucifixión, verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27, 54 al 56. Después de haber visto los portentos que acompañaron su muerte, es posible ser conmovido al escuchar la historia de su pasión y su resurrección y quedar asombrado frente al evento de su victoria sobre la muerte y sin embargo no recibir ninguno de los beneficios que esto conlleva. Esto es algo importante que debe de por lo menos ponernos en alerta a nosotros. Es posible ser conmovido, leer la historia de la crucifixión y la pasión del Señor y su resurrección, incluso derramar lágrimas y ser conmovido en el interior. Hoy día en el mundo, los hermanos que acabaron de regresar de allá de España, en Semana Santa, los penitentes van a las calles, se abarrotan las calles en Málaga, en Sevilla, y sacan a cuestas llevan las imágenes. Los penitentes, estamos hablando de cosas que pesan toneladas, sobre carrozas adornadas con plata, pensando que así están haciendo alguna penitencia, que están haciendo algo que le agrada al Señor. Están haciendo eso como acto se preparan el año completo para llevar a cabo estas celebraciones y sin embargo, lamentablemente, nada de eso tiene ningún poder. Usted puede ser conmovido por la pasión del Señor, amén, sí. Usted puede ser movido a un fervor religioso, pero si el Señor Jesucristo no vive en usted, el poder de su resurrección no le sirve para nada. Le doy una analogía. Usted puede tener su casa
al lado de una usina eléctrica, de un reactor nuclear, de una base nuclear. Pero si usted no tiene los cables que comuniquen esa energía a su casa va a estar a oscuras. Entonces no importa cuánto usted puede tener un doctorado en física y entender cómo funciona la fisión nuclear, cómo funciona la transferencia de esa energía que está guardada en los átomos que se descomponen del uranio, del plutonio, de lo que usted quiera, y cómo se transfiere, se convierte en energía electromagnética para alumbrar el bombillo. Usted puede entender todo eso. Usted puede entender la resurrección, los eventos históricos que conllevaron a la resurrección. Usted puede haberse leído todos los escritos extrabíblicos que confirman y corroboran lo que la Biblia dice sobre la resurrección. Y usted puede ser conmovido por ese hecho histórico. Pero si Cristo no está en usted, nada de eso tiene poder. Usted puede tener, de hecho es el caso, el poder más grande en la historia de la humanidad. Un poder semejante, y tal vez diría yo hasta que mayor, que el poder de la creación misma. ¿No? Y sin embargo, si eso no está en usted, de nada le vale. Usted puede tener el antídoto de un veneno, que usted lo mordió, a decir, le mordió una culebra, y usted puede tener ese antídoto sentado ahí. Y el hecho de que el antídoto sea accesible a usted, no significa que lo va a curar. El antídoto tiene que estar en usted. Y ese es el tema que yo quiero enfatizar hoy. Eso es lo que estamos hablando. Dice, muy a pesar del poder divino que actuó en la resurrección de Jesús, es posible no ser impactado por él. Después de todo, también los demonios saben de este poder y se aterrorizan. No queriendo decir con esto que tenga alguna eficacia o valor para ellos. Dice en Santiago 2:19 que los demonios, dice, creen y tiemblan. Y los demonios muchas veces creen más que los cristianos y tiemblan. Los cristianos creen, pero no tiemblan. A veces uno ve una falta de temor en la iglesia y en el pueblo de Dios, y se trata a Dios irreverentemente. Y sin embargo, eso no tiene poder en los demonios para salvarlos. ¿Por qué? Porque Cristo no está en ellos, porque la resurrección no está en ellos, porque la vida no está en ellos. Así que hay que tener cuidado con eso, hermanos. Hay que tener siempre la conciencia. Por eso, mire qué cosa interesante, ese versículo nos trae el Señor, que dice, muchos me dirán en aquel día, pero Señor, si éramos miembros de la iglesia por 48 años y donamos millones de dólares para construir tu templo y no perdíamos una reunión los domingos, ¿y qué dice el Señor? Alejaos de mí, hacedores de iniquidad o de maldad. Así que el hecho de que usted esté sentado aquí escuchando, el hecho de que yo esté predicando aquí, no significa que yo sea salvo. La cuestión de que si yo soy salvo o no, o si ustedes son salvos o no, es si el Señor Jesucristo está en ustedes, porque esa es la única manera que el poder de su resurrección lo va a resucitar a usted en la postrera hora. Usted no se puede untar al Señor Jesucristo, usted no se puede bañar de resurrección. La resurrección tiene que estar en usted. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No dice Cristo al lado de vosotros, Cristo atrás de vosotros, Cristo en la iglesia, dice Cristo en ustedes. Y eso nos lleva, ¿está Cristo en mí? ¿Está Cristo en mí? ¿Sé yo con seguridad de que Cristo está en mí? ¿Veo en mi vida el poder de su resurrección? No sé cuántos de ustedes han venido aquí con necesidad de resurrección. Yo sé que yo tengo personalmente necesidad de resurrección en mi vida. Siempre pensamos en la resurrección como el evento futuro, la resurrección de nuestros cuerpos, pero Cristo nos quiere resucitar todos los días. Hay áreas que están muertas en nuestras vidas espirituales y el Señor le dice, levántate y anda, como le dijo a Lázaro. Y a veces está el Señor llamando, qué sé yo, no quiero decir nombre de alguien aquí en la iglesia para que no piense que, vamos a decir Alirio, vaya, Alirio, levántate y anda. Y Alirio, muerto, dormido. Alirio. O a lo mejor está diciendo, Enrique, levántate. Enrique, está llamando el Señor. Y nada, entra por aquí y sale por acá. Hay áreas en nuestra vida que todos necesitamos resurrección. Yo no sé con qué carga usted ha venido aquí. Yo no sé qué muerto ha traído usted arrastrando y lo ha venido a traer hasta acá. Y lleva arrastrando ese muerto no sé por cuántos años. Usted necesita ser resucitado, hermano. Usted necesita la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cada instante de su vida. Yo necesito la resurrección del Señor en todas las áreas de mi vida. Que el Señor vaya conquistando con el poder. Dice Cristo, la tumba venció. Y mi corazón es una tumba que tiene que ser vencida. Y su corazón también. Dice, también los hombres que abarrotan las iglesias en este día,
pensando cumplir de esa manera algún deber religioso que agradara a Dios. No, hermano, dice, Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Y no solo hoy, sino día tras día, hasta el último de nuestros días. El poder de la resurrección no es algo que se obtiene por medio de exterioridades. No es el reconocimiento del hecho histórico o la devoción afectada o los ayunos o los diezmos o algún otro sacrificio que, como dice el salmista, yo daría. Nada de esto puede lograr que la resurrección tenga eficacia en mí, solamente que Él esté en mí. Y el poder de su resurrección haga también que yo resucite. No es nada que yo pueda hacer, no es algo que se puede obtener exteriormente. No es alguna promesa o alguna devoción religiosa que podamos ver o hacer. Es algo que Él hace en nosotros. Si nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón para que Él entre. Él tampoco va a derribar las puertas de nuestro corazón. Él toca la puerta para que nosotros abramos. De Él es el tocar, el llamar. Nuestro es el abrir. Solo un acto de interioridad efectuada por Él y recibida por fe puede transferir el poder supremo de la resurrección de Cristo hacia mi vida. Colosenses 1:24. Del 24, espérese, Colosenses 1:24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y vayamos a el 4:18. No estoy leyendo bien, espérese un momento. Esa no es la cita. ¿Es Colosenses o espérese, no es Corintios, pero ni siquiera puse que si es Primera de Corintios. Déjeme ver una cosa. Eso pasa, hermano, cuando usted empieza a darle los toques finales a un sermón a las 2 de la mañana. No lo haga, no es aconsejable. Déjeme ver una cosa. No. Es Colosenses. Bueno, sigamos adelante. Dice, solo si Cristo está en mí, ya sé cuál es el versículo. No. 1:27, ¿estás segura? Sí, ahí está claro, es 1:27. Yo no sé por qué escribí 1:24, gracias. Dice, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire que el diablo no quería que leyera este versículo, que es el versículo tal vez más importante de todo este mensaje. Que vamos a leerlo nuevamente. Que dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí vemos el apóstol Pablo que dice que el poder de Cristo actúa poderosamente. No su poder, no está haciendo las cosas estas basadas en sus méritos, sino el poder de Cristo, el poder de la resurrección del Señor que actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Y cuál es la esperanza de gloria? ¿Qué es la gloria del cristiano? La resurrección venidera, la redención de nuestros cuerpos, la reunificación con aquellos cristianos que nos han precedido, que ya están en la presencia del Señor y serán resucitados a la postrera hora. Solo si Cristo está
en mí, podré tener acceso al poder de la resurrección. Cuando Cristo haya morado en nosotros, entonces el poder de su resurrección podrá ser transmitido a nosotros. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? El sello, la garantía de que usted va a ser resucitado. El Espíritu Santo es las arras, la promesa, la garantía de que usted es un hijo de Dios. Y cuando venga la hora final, que el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos, usted va a presentar aquellas arras, aquellas garantías. Y entonces el Señor lo va a transformar a usted. El Señor lo va a redimir finalmente. Como dice, va a redimir nuestros cuerpos. En Romanos 8:23, si no me equivoco, dice que esta es la adopción, la redención de vuestros cuerpos. En aquel día cuando el Señor venga, Él va a saber quiénes son los suyos y quiénes son los suyos. Porque aquí estamos todos vestidos iguales, ¿ves? Todos nos conocemos la Biblia, todos cantamos los mismos himnos. Pero a lo mejor hay uno que no es del Señor. No estoy diciendo que sea usted. Estoy hablando de casos hipotéticos en otras iglesias, que sé que hay que no son del Señor. Pero el Señor reconoce, porque el Señor no ve las exterioridades, sino que Él está viendo, y Él está viendo si su Espíritu Santo, si el fuego aquel que ardía sobre las cabezas de los creyentes en Pentecostés está ardiendo en usted. Y Él sabe quiénes son sus hijos. Y Él va a resucitar a sus hijos para vida eterna. Van a resucitar también los incrédulos, pero van a resucitar, ¿sabe para qué? Para condenación. Dice el Señor Jesucristo: no temas al que puede destruir el cuerpo. Algunos viven con una tremenda ansiedad pensando que si me roban, que si me asaltan, que si entran en la casa vamos a morir 15. No se preocupe tanto por eso. Dice: teme más bien al que al alma y al cuerpo puede lanzar al infierno. Amén. Eso es una realidad, hermano. A todos nos gusta hablar del cielo. Hay iglesias que están abarrotadas donde se habla del cielo, pero a nadie le gusta hablar del infierno. Si yo hablo demasiado, un poco mucho, valga la mala gramática, si yo hablo un poco mucho del infierno, se queda vacía la iglesia. Como se quedó el Señor sin discípulos cuando empezó a hablar de muerte. Cuando dijo: pero es un momento, esto no, yo no quiero ser miembro de esta cofradía. A mí no me habían dicho que esto iba por ese camino, ¿no? Dice: en esto vemos un acto de interioridad, un acercamiento de intimidad, de unión, de coinonía, de participación. Nótese que estoy usando todos estos adjetivos para describir lo que es. Pero en este acto de interioridad, de acercamiento, de coinonía, etcétera, es condicional. Hay pautas establecidas por Dios para que la resurrección de Cristo tenga eficacia en nosotros. Ese es el tema central de este mensaje. Sí creemos en la resurrección, y la resurrección es infinitamente poderosa, pero es ineficaz si no está en usted. Y esto es muy importante. Las iglesias hoy día, yo venía manejando y aquí hay iglesia grande que está de blanco ahí en la esquina, estaba abarrotada, estaban entrando, nunca la he visto tan llena, le digo. Y así por cualquier iglesia, si usted hace un tour de iglesias hoy día, todas las iglesias están llenas, ¿verdad? Y pregúntese, ¿eso muestra el poder de la resurrección de Jesús o muestra simplemente un espíritu religioso? Donde vamos a la iglesia en la Semana Santa para cumplir, ¿no? Porque a mí me llevaban mi papá y mi mamá en Semana Santa y bueno, ya cumplí con el Señor. ¿Piensa que usted que funciona la cosa así? ¿Piensa usted que el Señor necesita que usted lo visite a Él? O más bien, ¿qué es lo que quiere el Señor? Yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre dice: yo entraré con Él. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Esto que usted está viendo aquí, hermano, la Santa Cena. El Señor está presente en la comunión. El Señor está presente en la comunión de la iglesia. Eso lo vamos a analizar ahora referente a la Santa Cena. El Señor quiere tener, mire, Platón llamaba a la cena o los simposios que tenían los griegos, lo llamaba consortium vitae.
Decía, el compartimiento de la vida o la comunicación de la vida. Eso decía Platón sobre lo que significa la cena. Y el Señor Jesucristo precisamente quiere hacer eso. Él quiere comunicarnos vida. Él quiere participar vida con nosotros. Por eso el Señor Jesús habla de cena. Nótese que cada vez que el Señor Jesús se está refiriendo a la iglesia, ¿qué es lo que usa? Bodas del Cordero, vamos a sentar y cenar, el novio que viene en la fiesta, la Santa Cena, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque reflejan la intención de intimidad que el Señor quiere tener con nosotros, en nosotros. Por eso dice, este acto de interioridad, acercamiento, etcétera, es condicional. Hay pautas establecidas por Dios para que la resurrección de Cristo tenga eficacia en nosotros. La condición para que el poder de la resurrección tenga eficacia es la comunión con Él. Yo les he explicado antes que de dónde viene la palabra comunión en español. Viene del latín comunio, que significa cum unus, ser como uno. Y Él mismo dice que así como Él es uno con el Padre, Él quiere que nosotros seamos uno con Él. El cristiano debe tener una vida de continua comunión con el Señor por medio de la iglesia, que es su cuerpo. A lo mejor tenemos continua comunión con nuestros amigos, con los familiares, con todo el mundo tenemos continua comunión. A lo mejor ciertamente los que se pierden, tienen continua comunión con su padre, el diablo. Pero el cristiano debe de tener una continua comunión, ¿con quién? Con su Señor y Salvador. Y déjeme decirle una cosa, hermano, esto es una condición seria, ¿ok? Porque ni sus oraciones van a ser oídas, usted va a vivir en derrota y sin resurrección, sin el poder de su resurrección en su vida, si usted no tiene comunión con el Señor. Y otra cosa que le quiero aclarar, usted no puede tener comunión con el Señor, es decir, déjeme aclarar esto para que no se malentienda. Todos tenemos una comunión íntima con Dios, una comunión personal en nuestras casas, etcétera. Pero el poder del Señor, Él estableció que estuviese ¿dónde? En la comunión de su iglesia. Porque usted solo no es la iglesia, usted es un miembro. Pero si yo le corto a usted el dedo, que es un miembro de su cuerpo, y lo pongo aquí, o lo pongo en este vaso de agua, y todos los domingos venimos y miramos el dedo del hermano Ismael, mira qué bien, ahí está el dedo. Ese dedo, ¿qué va a empezar a pasar con ese dedo? ¿Puede señalar el dedo? ¿Qué va a pasar con ese dedo? Muere. Yo cuando escucho que una persona me dice, bueno, yo creo en Dios a mi manera, ok, pero es como que vayas al médico, al oncólogo y dices, no, yo tomo el tratamiento a mi manera. A ver cómo le va. Las cosas son 2 más 2 es 4. A lo mejor usted es de la opinión que 2 más 2 es 5. Y usted tiene el derecho constitucional, etcétera, de creer lo que usted quiera creer, pero eso no afecta la verdad. La verdad es absoluta. Y no cambia por la perspectiva suya, aunque usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo, lo que es. Oféndase si quiere. Entonces estamos viendo que qué cosa, no hay poder, por eso le voy a mostrar en la Biblia, no piense que es nada más que mi opinión, no va a haber el poder de la resurrección y de la intimidad y de la coinonía que el Señor Jesucristo estableció por su voluntad, si no es en la vida de comunión con la iglesia. Usted no puede tener el nivel de intimidad que Dios quiere que usted tenga estando solo y apartado de su cuerpo. Vayan conmigo a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión, ¿qué dice? Unos con otros. No dice contigo mismo. Tú tienes que tener comunión unos con otros. Y entonces, ¿qué pasa? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire qué cosa interesante. Usted viene a confesar los pecados, usted quiere el perdón del Señor, más le vale que tengas comunión en la iglesia, más le vale que tengas comunión con los hermanos. Aquí lo está diciendo claramente. Si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y entonces, ahí viene el condicional, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo he escuchado a personas que dicen, no, yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Nunca pusieron un pie en la iglesia, nunca fueron bautizados. Sí, leían la Biblia personalmente como un acto de devoción personal.
dudo muchísimo de la salvación de esa persona. Dudo muchísimo. No voy a decir si se fue salvo, no lo sé. Eso no es para mí saber eso. Esas son cosas que están en la mano del Señor. Pero sí le voy a decir una cosa. Está en una situación extremadamente precaria la persona que viva su vida de esa manera, pensando que puede ser un amiguito de Dios de lejos, ¿no? Un pen pal, que le puede mandar textos al Señor de vez en cuando y tenemos ahí una reunión, ¿no? Ahí tenemos intimidad con el Señor. No. El Señor quiere todo o nada. Y así es la situación con el Señor Jesucristo. Usted no puede venir al Señor a estar jugando. Bueno, Señor, yo los domingos estoy contigo, pero el resto de la semana estoy con... es que el diablito es divertido el diablito, ¿no? Entonces, el resto de la semana estoy jugando con los demonios, me están brincando en la cabeza. Pero el domingo yo voy a la iglesia, ¿ves? Y entonces el domingo me porto bien y leo la Biblia. Me leo el Salmo 23 y San Juan 3:16. Y ahí cesó el conocimiento mío bíblico. Usted le habla de Éxodo, le dice, uy hermano, y se tomó medicina para eso, se sanó. A mí me agarró también un episodio de Éxodo y después me agarró una crisis de Deuteronomio y me dio un dolor de cabeza terrible con eso, ¿no? ¿Sabe lo que le estoy queriendo decir? Que no hay una intimidad con el Señor, que no se meten, no devoran, no consumen, no comen como el profeta la palabra de Dios. No quieren, no la soportan. Entonces, cuidado con eso, ojo con eso. Si usted no tiene intimidad y coinonía, ¿usted sabe qué significa la palabra coinonía? Yo se lo he explicado varias veces. Dice en la Escritura que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Piensa en eso. ¿Sabe cuál es la palabra que se usa ahí para decir participante? Coinonía. ¿Y coinonía qué cosa es? Comunión. No hay un sustituto para la comunión. No lo hay. No lo hay. No, eso es otro himno, pero bueno. Usted no puede tener una iglesia solo en su casa y pensar que usted está bien con el Señor. Es un mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo lo decidió así, que la salvación de Él iba a ser en su iglesia. La iglesia es donde el Espíritu de Dios es derramado. El Espíritu de Dios no fue derramado cuando Pedro estaba durmiendo en su casa. Fue derramado sobre todos cuando se reunieron como iglesia. Entonces usted quiere tener el poder del Espíritu Santo en su vida, más le vale que venga para acá. A lo mejor usted dice, no tengo deseos. Ok, ¿qué tiene que ver eso con que venga a la iglesia? Venga a la iglesia sin deseo. Aquí recibimos personas sin deseos también. El punto es vaya. Y déjeme decirle, si usted va a la iglesia sin deseo, eso tiene más mérito. Contento, todo el mundo va a todos lados. La cosa es ir cuando usted no quiere. Y el diablo le va a poner desánimo. Ay, no, me duele aquí. Justo está lloviendo, sí, no puedo ir porque el juanete, tengo una cosa. Y entonces cuando piso, si estoy mucho tiempo sentado, entonces la ciática me agarra. Y entonces el pastor habla y la verdad que el micrófono retumba y me retumba los oídos, ¿ves? Entonces no me gusta. Yo lo veo en la casa del internet porque en la iglesia hay mucho eco, entonces me retumba los oídos. O si no, es que la verdad que no quiero ir porque... todas las excusas, ¿verdad? Pero la cuestión es ir a la iglesia no cuando yo tengo ganas, sino más aún cuando no tengo ganas. Porque eso es lo que quiere el diablo. Usted no va al médico cuando usted está saludable y sanito y se siente bien. Y dice, me siento como un toro entero, voy para el médico. No, ¿quién hace eso? Usted va al médico cuando dice, oye, me sentí aquí. Y esa pelota que tengo aquí, espérate un momento, vamos a analizar. O me duele la cabeza hace 4 días y no se me quita, ¿no? Usted se siente desanimado. ¿A dónde usted va a ir? ¿Ven a la iglesia? Usted necesita la resurrección de... Usted está desanimado. Usted se siente con melancolía, con depresión. ¿A dónde usted tiene que ir? Venga al hospital. ¿A dónde usted va a ir? Vaya al médico. ¿Y quién es el médico? Jesús. ¿Usted tiene algún problema en su vida? ¿A dónde usted va a ir? ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Fíjese qué cosa le dice Pedro. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué opción tiene usted para su vida? Explíquemela. Si usted tiene alguna opción mejor que Cristo. No la tiene. Entonces, ¿qué hace usted quedándose en su casa y no viniendo los domingos a la iglesia? A nutrirse de la palabra de Dios. A escucharme a mí jalarle las orejas. ¿Qué opción tiene usted mejor que esa? Ninguna. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Continuemos. Esta es la página 18 páginas, no. Hoy escribí, mire, me estoy portando bien porque escribí el sermón. Usualmente yo nada más que pongo las anotaciones breves de los versículos. Pero habían cosas que quería comunicar y no quería que se me olvidara. Dice,
Esto nos lleva a la cena. Venimos ahora a la cena. Y dice, el Señor nos permite no solo acceder a su Espíritu, sino también que nos da por medio de elementos físicos para que seamos alimentados espiritualmente por su cuerpo y su sangre. Esto es algo importante, porque en la iglesia, en el mundo evangélico ha habido, sobre todo en los últimos, diría yo, siglos, desde que ocurrió la era de la Ilustración o la era del alumbramiento, ha habido una depuración de lo físico del evangelio, y se ha tratado de crear una cristiandad cuasi gnóstica, una cristiandad puramente espiritual, sin ningún elemento físico. Y no hay nada más lejos y peligroso en contra de la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Eso se llama gnosticismo. El Señor se encarnó, Dios se hizo hombre, el Creador se hizo criatura para salvar a la creación, y nosotros vamos a ser resucitados físicamente. Ya fuimos resucitados espiritualmente en el momento que el Espíritu Santo entró y nos salvó el Señor Jesucristo. Ya nuestro espíritu, estamos bien, estoy bien con mi Dios, pero falta algo, hay que corregir. Ya el motor está bien, ahora tenemos que arreglar la carrocería. ¿Ok? Y eso va a pasar en el último. Eso es un detalle menor, déjeme decirle. El detalle grande es la resurrección de su alma, que usted pasó de muerte a vida. El cuerpo después lo arreglamos, eso no hay problema. ¿Ok? Eso está garantizado. Pero ¿qué pasa? Hemos quitado ese elemento. Incluso a veces cuando las personas mueren en la iglesia, todo, bueno, ya descansa en paz, él está. ¿Cómo que descansa en paz? Él no está descansando ningún. Él tiene que venir y resucitar también, o ella. Ahí no se terminó, como que bueno, descanse en paz, pobrecito. Bueno, ya, no. Está esperando. Esos cristianos que estaban en el libro de Apocalipsis estaban orando al Señor que viniera y acabara con las cosas finalmente. Yo me imagino que los cristianos que mueren no están así en el cielo. Yo creo que continúan orando al Señor y continúan haciendo plegarias al Señor. ¿Cuándo, Señor, iremos nuevamente? ¿Cuándo será la glorificación de tu iglesia? Eso está ocurriendo, ¿no? Nosotros no lo vemos, obviamente, pero así es. Vayamos entonces a Lucas 22. Lucas 22. ...22, 19 al 20... ¿Qué dice? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entregue está conmigo a la mesa. Espérense, del 19, del 19 al 20. En el 20 quedamos. Dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Vamos conmigo a Juan 6, 53. Juan 6, 53. ¿Qué dice? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí estamos viendo cuáles son las pautas que Dios estableció. Tenemos que alimentarnos de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos resucitados en el día postrero por Él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto es interesante porque el apóstol Pablo dice: siendo vosotros muchos miembros, y dice: siendo uno solo el pan. Cuando nosotros participamos del pan, somos un solo cuerpo. Ya somos un solo espíritu, definitivamente eso, por la unción del Espíritu Santo. Pero al participar todos nosotros del mismo pan, de aquella misma sustancia, ahora somos también un solo cuerpo. No somos millones de cuerpos del Señor Jesucristo. La iglesia es su cuerpo, un cuerpo. Y aquel milagro es producido precisamente por la comunión. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá en mí. Y ahora dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El pan de la comunión, el pan de la participación íntima con nuestro Señor Jesucristo.
Dice, ahora, le voy a decir lo que dice el predicador Spurgeon, el gran Spurgeon, referente a este tema. Dice, el príncipe de los predicadores Charles Spurgeon escribió en su obra devocional sobre la mesa del Señor lo siguiente. Dice, cito, en esta mesa Jesús nos alimenta con su cuerpo y su sangre. Y más adelante dice, la cena del Señor representa la entrega del cuerpo completo de Cristo a nosotros, para que entre en nosotros como comida. Ciertamente, si vemos su sentido verdadero, podemos esperar ser reavivados y revitalizados, pues tenemos aquí más que el simple tacto de la mano. Es Cristo en su totalidad que entra en nosotros espiritualmente y así entra en contacto con nuestro mismo ser. Yo creo en la presencia real. ¿Tú no? Cierro la cita de Spurgeon. Cuando nosotros participamos, por eso hay un tan grave aviso de no tomar la Santa Cena indignamente, porque estás desacrando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Estás pisoteando la comunión del Señor, donde Él está presente, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Por eso yo siempre que leemos eso, leemos la advertencia en Corintios capítulo 11, que decimos, hermano, si usted no está bien con el Señor, si usted está peleado, si usted está disgustado con su esposa o su esposo, no participe de la Santa Cena. Usted no puede estar en guerra con su esposo o su esposa. Ustedes son una carne. Vaya, si yo me peleo conmigo mismo, eso es un problema psiquiátrico diferente, ya estamos hablando de otra cosa. Tengo que hacer una cita conmigo mismo, ponerme en el espejo y hablar, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Como dice el hermano, yo me hablo solo. Y me dice el hermano, mire pastor, dice, pastor, usted está hablando solo. Y le digo, sí hermano, me está pasando más frecuente últimamente. Y dice, no, está bien, mientras no se conteste, porque ya entonces ya es problemático. Si empieza a preguntar si se contesta, y ahí la cosa va. Bueno, dice, en la cena del Señor recibimos una renovación de la promesa de la resurrección. Esto para mí es increíble, hermanos. Y el privilegio que tenemos de participar de la Santa Cena del Señor es porque el Señor quiere darse a nosotros, no solamente en una forma espiritual que recibimos por el Espíritu Santo y por medio de su palabra, pero Él quiere también, Él entiende que existe una necesidad física y que nosotros tenemos sentidos. Y así como el apóstol Juan había hablado, que dice, lo que oyeron nuestros oídos, que eso ahí es la palabra, lo que oyeron nuestros oídos, lo que vieron nuestros ojos y tocaron nuestras manos, lo palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, eso contamos. Bueno, de la misma manera el Señor quiere darse a nosotros como se dio también al Tomás que dudaba. Dice, toca, mete tu dedo. ¿Por qué? Porque Él quiere encontrarse con nosotros en el momento de nuestra duda, nuestra necesidad, para satisfacer aquella duda, para quitar la duda del medio, para quitar aquella duda que estorba, que impide la fe. Amén. Dice, la promesa de la presencia de Cristo es hecha en el contexto de la comunión de la iglesia. Yo quiero que veamos un paralelo en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Y yo estoy en Crónicas, mire qué bien. Primera de Corintios, dije 11, verso 26. ¿Qué dice? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ve? Y entonces vamos que dice, vean el paralelo en Mateo 18, 20. Mateo 18, 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Él no está hablando en una forma simbólica, no, literalmente el Señor está ahí en medio de ellos. El Señor está en este momento en medio de nosotros en la comunión. Eso es una promesa del Señor y el Señor no miente. Ahí vemos ese paralelo. Spurgeon, citando nuevamente a Spurgeon, Spurgeon escribió en una forma tal vez
poética, dice la siguiente exclamación, dice: oh sagrada Eucaristía, tienes el rocío de tu juventud. Y eso escribe él aludiendo a la frescura que había desde la resurrección del Señor cuando él se presenta a los discípulos, pero que continúa presentándose a nosotros. Hemos hablado antes de las bodas del Cordero, de la cena del Señor de la cual estamos participando. Y bueno, no fueran en realidad la cena del Señor si el Señor no está presente presidiendo. Pero el Señor está presente y presidiendo y podemos tener acceso y comunión con Él. La Santa Cena nos abre los ojos a la realidad de Cristo y su resurrección. El Señor se hace presente aquí en este lugar de forma que aún nuestros sentidos lo pueden percibir. El Cristo resucitado puede ser palpado. Aún podemos tocar el verbo de vida, como dice en 1 Juan 1:1. En la unidad de nuestra comunión. 1 Corintios 10:17, que dice: pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Deja ver si estoy, sí. Dice, no es 10:17, espérense. Porque vamos al 10:23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, que eso lo leímos, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bien, dice: los ojos de los discípulos, y esto quiero que noten algo interesante, porque dice que nosotros, dice, si alguno conocía, dice el apóstol a Cristo en la carne, dice, ya no lo conocemos así. Hay una forma que nosotros conocemos al Señor, que es de hecho una forma más íntima que haberlo conocido en su carne. Y eso es algo que dice que los ojos de los discípulos fueron abiertos en la cena del Señor. Vayamos nuevamente a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y vea qué episodio interesante. Lucas 24. Del verso 30 al 31 dice: aconteció que estando sentado con ellos, esto fue después del viaje del camino de Emaús, el Señor entra con ellos y ellos no reconocieron al Señor Jesús. Pero dice: aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Reconocen al Señor en la comunión, en la participación de la cena. Pero ¿qué ocurre? Dice: mas Él se desapareció de su vista. ¿Por qué? Para que ya no lo reconozcan más en su aspecto físico, porque Él sabía que la iglesia futura no iba a tener ese acceso, porque Él está con el Padre. Pero Él quería que Él sea reconocido, ¿dónde? En la participación de la comunión con los santos, que es lo que estamos celebrando hoy. El poder de la resurrección es replicado, continúa en la participación de la comunión de la Santa Cena. De hecho, Spurgeon, también comentando sobre eso, hace un comentario que a mí me encanta. Dice: no te fijes en el pan y el vino, a no ser que los uses como aquellos que usan lentes. ¿Para qué los usan? ¿Para ver los lentes? Dice: no, para ver a través de ellos. Usa el pan y el vino como un par de lentes y no estés satisfecho hasta que puedas decir: sí, puedo ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice en la Escritura, que el que toma el pan, come el pan indignamente, eso está en Corintios, dice, sin discernir el cuerpo, sin entender, que esto tiene una gran importancia. El Señor Jesucristo nos alimenta espiritualmente cuando participamos de la Santa Cena. Por eso tiene una importancia tan grande. Y lo que Él imparte a nosotros es el poder de su resurrección, el poder que podemos participar del Señor, que tenemos coinonía e intimidad con el Señor y por tanto unos con otros. Hoy celebramos, dice, otro aniversario del sello de nuestra redención. Hace 2000 años que el Señor Jesucristo resucitó
Y no creo que queden muchos más hasta que ya no tengamos que celebrarlo en su ausencia, sino que estaremos celebrándolo en un mundo nuevo. Las cosas se van precipitando, la maldad sigue en aumento, cada vez más la verdad y la palabra es atacada, es tratada de sacarla del foro de las ideas, del ágora de las ideas, es perseguida en el mundo. Y sabemos que estas cosas iban a ocurrir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a haber un incremento de actividad demoníaca, que va a haber un incremento de guerras, de rumores de guerras, de catástrofes. Todas estas cosas sabemos que van a ocurrir. Nosotros ya nos leímos la historia. Pero eso, hermanos, también, aquí pongo un paréntesis, nos debe de servir a nosotros para usarlo como un instrumento evangelístico, mostrando el poder de la palabra. Yo tengo amistades y familiares que no son creyentes y que me están mandando textos. Yo ya no tengo ni que evangelizarlos. Las noticias están evangelizando a las personas. Cuando las personas ven la noticia y dicen, esto fue profetizado. Yo me acuerdo que tú me dijiste tal y tal cosa hace 5 años y mira, está pasando ahora. Mi esposa sabe, me están mandando familia, mi esposa ahora que se va, pero bueno, que está mandando textos y me llaman para preguntarme esas cosas. Dice, tú que eres cristiano, ¿qué tú piensas de esto? Entonces estamos viendo que incluso personas que a lo mejor en otro tiempo habrían resistido la palabra de Dios y no querían escuchar, ahora no les queda otra que escuchar. Porque resulta que estos cristianos fanáticos tenían razón. Yo no necesito ver las noticias, léase la Biblia. Yo le voy a decir lo que va a pasar, no la que ya pasó. Y no es porque yo sea profeta, ni me las dé de profeta, ni el apóstol Enrique, ni nada de eso por el estilo. ¿Sabe por qué? Porque sé leer. Pero usted también sabe leer. Y usted tiene la misma Biblia que tengo yo. Léase la Biblia, hermano. Amén. Hoy está la mesa servida y Cristo está en medio nuestro. El Cristo resucitado. No vemos su rostro, pero podemos palpar su presencia y gustar la bebida de su espíritu. Sobre todo contemplemos el testimonio de nuestros corazones ardientes frente a su presencia y participemos de ella en el vínculo del espíritu. Lucas 24:32, Lucas 24:32. Y yo quiero que vean la expresión de estos hermanos después de haber participado de aquella comunión con el Señor. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Yo espero que su corazón esté ardiendo ahora teniendo comunión con el Señor. Yo espero que su corazón arda cuando usted lee la palabra de Dios, que su corazón arda los domingos cuando usted viene aquí a tener comunión con los hermanos. Yo espero que esa sea su experiencia. Y no que usted venga aquí como que diciendo, bueno, voy a ir porque a los niños hay que darles un buen ejemplo y yo no quiero que se críen sin religión. Yo espero que arda su corazón. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido. ¿Cuándo? Al partir el pan. Vamos a participar de la cena. Yo espero que usted reconozca al Señor en el partimiento del pan y en tomar de su copa. Pero después de esto no es que usted toma y come a Cristo, sino que usted tiene que hacer algo después. Inmediatamente de que ellos participaron de aquella cena, después de que ellos reconocieron a Cristo, ¿qué fue lo que hicieron? Enseguida salieron a evangelizar. Y entonces dice, ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino. Salieron a decir, ¿sabes qué? Cristo es real. Cristo es real. No porque me fulano, porque es real para mí. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por el poder de tu resurrección. Sabemos que el enemigo ataca incesantemente a tu iglesia y quiere destruirnos, pero nosotros esperamos en ti. Y te rogamos, Señor,